Cuenta una leyenda que más allá de las montañas más altas y de los bosques más frondosos se encuentra el lago Papakua, un lago extenso de aguas cristalinas donde conviven especies vegetales y animales muy curiosas. Entre ellos se encuentran los papacantes. Son muy grandes, muy peludos y muy ruidosos. Su canto estridente es conocido por todos en el lago Papakua. Dicen que el sonido que emiten es tan alto que cada vez que hay un terremoto en la tierra es porque todos los papacantes del mundo han alzado su voz a la vez para cantar. Tienen una melena larguísima y llena de múltiples colores, aunque se cuenta que los papacantes no fueron así de peludos siempre. Hace muchos, muchos años, antes incluso de que estuvieran formados los continentes, todos los papacantes tenían el pelo muy cortito y sin color. Todos, excepto las papacantas, que seguían conservando su larga melena multicolor. Ellos estaban obsesionados con cortar su pelo, frotándose en los troncos más robustos. Pensaban que así su canto sería más vigoroso y fuerte. Las papacantas no comprendían esas costumbres que habían pasado de generación en generación. Ellas vivían en paz, sin preocuparse de cantar más alto o fuerte que los demás, hasta que un día todo cambió. Nació un pequeño papacante, hijo de la papacanta más bella y peluda de todo el lago, y del papacante con la voz más firme y ronca de toda la manada. El pequeño papacante tenía 3 hermanos mayores. Eran fuertes, grandes y con el pelo muy cortito, ya que no paraban de frotarse contra los troncos. Los 3 hermanos cantaban tan alto y fuerte que los árboles del lago temblaban. El pequeño se sentía muy feliz arropado entre las hierbas junto a su madre. Crecía sano y fuerte. Su pelo comenzaba a crecer lleno de brillo y color. Le gustaba correr alrededor del lago y que el viento moviera su pelo. Eso le hacía cosquillas. Su felicidad duró poco tiempo, pues los mayores le advirtieron que tendría que cortar su pelo en cuanto comenzara a la escuela de canto, y eso le disgustaba. A él le encantaba su pelo largo y colorido. El gran día llegó. El pequeño papacante se presentó en la escuela de canto con su melena recogida con múltiples trenzas. Tal vez así nadie le diría que tenía que cortar su pelo. Cuando las papacantas le vieron llegar, le miraron asombradas. No era como los demás. Los papacantes comenzaron a reír y a burlarse de él. «Pareces una papacanta con esa melena», dijeron ellos. «Seguro que tu canto será patético». Su profesor de canto se acercó a él y muy serio le dijo: «Ve a frotar tu melena contra ese árbol. Si no cortas tu pelo, tu voz no será fuerte y tu canto será ridículo». El pequeño papacante se paró a pensar. Él no quería cortar su melena. Él era feliz así. Decidido, apoyó firmemente sus patas en el suelo, alzó su pequeño cuello hacia el horizonte y, dirigiéndose hacia todos, en un grito descomunal y bravo, clamó: «¡No! ¡No quiero cortar mi melena!». En ese momento, su voz sonó tan alta y fuerte que con su único grito, la tierra entera tembló. Tanto se movió la tierra que se resquebrajó, formando los continentes que ahora conocemos. Con ese suceso, los papacantes se dieron cuenta que su canto no era más fuerte y alto si cortaban su melena. Unos cantaban más alto, otros más bajo, pero todos descubrieron que tener la melena corta no les hacía tener mejor y ser mejor. Desde aquel día, ningún papacante se cortó la melena. Solo algunos lo hacían por comodidad o porque les gustaba tener la melena cortita. Incluso algunas papacantes se animaban a cortar su colorido pelo. Debéis saber que esta leyenda se hizo famosa no solo porque aquellas criaturas grandes y peludas y ruidosas consiguieran con sus voces prodigiosas formar los continentes, sino porque además fueron muy inteligentes tras reconocer que el aspecto físico no define
quiénes somos o llegaremos a ser. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Buenos días a todos los oyentes de la cadena SER en Talavera y la comarca. Comenzamos en Cuento de Cuentos con esta narración de esta escritora Susana Izquierdo, que hemos tenido la suerte de poner aquí en la cadena SER en Talavera. Bueno, pues para todos esos niños que están de vacaciones, este calor sofocante que estamos viviendo, pues es muy bueno pues escuchar un cuento. Pero sobre todo es mejor aún escuchar a la autora, que la tenemos al otro lado, Susana Izquierdo. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, David. Encantada de estar por aquí con todos los niños y niñas de Talavera. Un saludo. El placer es nuestro, Susana. Bueno, se nota esa alegría que tienes y eso se refleja en la narración de este cuento. Pero antes de hablar de este cuento, tan curioso para mí y tan interesante a la vez, dentro de ese proyecto que se titula Visibles y que vas a hablar también en profundidad de él, queríamos saber, aquellos oyentes de la cadena SER que están en su casa, pues aguantando ese calor y disfrutando de la literatura infantil, ¿quién es Susana Izquierdo? Pues nada, te contaré que Susana Izquierdo es una autora de libros infantiles. El primero que escribí es Triangulita Roja, editado por KDP Amazon, y otra serie de cuentos se unieron a él, como Los Tres Circulitos, Pentagonito Feo, y también autora de otros muchos, como son Colaborando en Fundamentales de Tres Patas y Pico, y otros nuevos proyectos que van surgiendo por ahí. También realizo talleres de manualidades en librerías y talleres de arte, de música, todo en el mundo infantil. La verdad es que me apasiona todo lo que es la creatividad con los niños y con las niñas. Bueno, muy completo, la verdad. Es un trabajo interesante el que realizas junto con, como dices, colaboraciones con otros escritores, y es de eso de lo que nosotros queremos hablar contigo, puesto que hoy yo personalmente he tenido la suerte de poner la voz y mi emoción a ese relato que forma parte de un proyecto que se titula Visibles junto con más escritores. Vamos a hablar un poco de ello para que los que están oyendo en este encuentro de cuentos en la cadena SER en Talavera pues sepan un poco más sobre este proyecto, que para mí reconozco que me ha gustado bastante, por el título sobre todo. Pues mira, en concreto, este proyecto Visibles nace como un proyecto de diversidad, en el que engloba 10 cuentos y más de 40 actividades para realizar bien en el aula o en familia, donde hablamos de diversidad de muchos tipos: diversidad generacional, funcional, cultural, diversidad de género. Además, el libro cuenta con un código QR donde podéis encontrar la canción de Visibles, que también tiene canción. Y entre las muchas autoras participamos grandes autoras como Sandra Alguacil, Cristina Rabanedo, Begoña Bueno, Sara García, Miriam Martínez, Carmen Mateo, Verónica Pérez, Estefanía del Pozo, Ana Sierra, Melisa García y yo, servidora. Y la verdad es que es un proyecto precioso que se fue durante la pandemia, fue surgiendo y fue cocinándose, y que vio la luz en noviembre del 2020. Y la verdad es que estamos encantadísimas con el proyecto. Se han vendido más de 400 ejemplares. La ilustradora es Elena Pincellades, que nos brindó unas ilustraciones preciosas, y la verdad es que es un proyecto que cuenta también con un blog, el proyecto visibles.blogspot.com, donde podéis conocer un poquito más sobre todos los cuentos, porque son todos maravillosos. Pues ha sido un placer, Susana Izquierdo, estar contigo en esta mañana de Encuentro de Cuentos, narrar tu cuento y sobre todo pues dar esa difusión a este proyecto Visible. Te deseamos muchísima suerte. Gracias a ti, David, y al programa y a todos los oyentes de SER Talavera. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo. Y nosotros nos marchamos en Cuento de Cuentos este verano en la cadena SER. Adiós, amigos.